Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. Bueno, pues aquí estamos en Intercafé, 9 de la mañana, 21 minutos. En este 5 de junio vamos a seguir analizando la actualidad. ¿Qué pasa un día más por esa huelga educativa? Por ese campamento instalado en la Plaza de la Virgen de Valencia, por ese intento de compatibilidad con las celebraciones propias del Corpus Christi, que además declarado Patrimonio Inmaterial también. Es decir, con esa declaración importantísima. Y así estamos. Vamos a ver qué pasa en la huelga hoy. ¿Habrá alguna novedad? ¿No la habrá? En fin, esto es lo que tendremos que analizar. No pierdo ni un instante ni un segundo. Tenemos a nuestro buen amigo y Fernando de Rosa. Con él vamos a debatir no solo estas cuestiones, sino también el presente y el futuro a nivel nacional. Aunque esta semana no he ido al Congreso, pero bueno, ahí estamos en ascuas. Hay tantos casos alrededor de la figura de Pedro Sánchez que vayan ustedes a saber qué puede pasar. Con Atenea Sastre, la parte técnica, arrancamos. Bienvenidos. Estás escuchando Intercafé. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Nuestro congresista de referencia. Hoy te han dejado solo ante el peligro, pero bueno, no pasa nada. Es que yo esta mañana he vuelto a disfrutar de la maravilla del tráfico. Es una maravilla, es una experiencia. Y también por las mañanas. Está lloviendo y cuando llueve pues también se complica todo. Y si no, se nos estropea el acceso a la puerta y estas cosas, en fin, cosas que pasan. Bueno, vamos a empezar por el tema de la huelga educativa. Como bien sabes, querido amigo, como este programa luego lo repetimos por la noche, pues a lo mejor cuando la gente nos vea, igual hay un acuerdo que se haya podido alcanzar. Sería una fantástica noticia. Pero yo, aprovechando sobre esto, te preguntaría un poco tu evaluación, cómo valoras todo lo que ha pasado o lo que ha estado pasando en las últimas semanas, especialmente en estos últimos días, que ha sido especialmente desagradable lo que hemos tenido que vivir. Y a esto lo sumo, evidentemente, con el tema de la acampada en la Plaza de la Virgen, con independencia de que se pueda desmontar sí o no en las próximas horas. Bueno, yo creo que la huelga de docentes ha ido mutando. En primer momento pienso que sí que efectivamente había una reivindicación, que yo creo que en muchas cosas son justas, es decir, pues el aumento salarial que está congelado durante 8 años del botánico, pues creo que podía haber una base reivindicativa justa. El tema de la ratio, de la burocratización, de la necesidad de que los centros educativos pues tuvieran mejores condiciones. Yo creo que empezó, y por eso yo creo que tuvo un apoyo importante por parte de los educadores, pero a medida que la extrema izquierda ha ido cogiendo la bandera, ha ido pues expulsando a todos aquellos docentes que estaban de buena fe, y ya ha mutado en una reivindicación claramente política y dentro de esa agitación social que Compromís, y desde que está Mónica Oltra, ha decidido realizar esa agitación social para derribar al gobierno de la Generalitat. Por tanto, hoy en día yo creo que han quedado únicamente la radicalidad, como hemos visto, esa ocupación de la Plaza de la Virgen, como en los WhatsApp de estos radicales, pues ya se pone de manifiesto cuál es la intención, ¿no? Pues ir contra el gobierno de la Generalitat, y sobre todo
una bandera política como es la derogación de la Ley de Calidad de la Enseñanza, en el sentido de imponer como lengua única en la educación el valenciano, cuando ya hemos visto que los padres participaron, decidieron, y que lo mejor es que los padres decidan y no los profesores. Los profesores no son nadie para decidir en qué idioma se tiene que dar las clases, lo tiene que decidir el gobierno, que para eso tiene la legitimidad, o en todo caso los padres. Por eso yo creo que esa huelga se va desinflando, en el sentido de que los profesores se están dando cuenta de la problemática a medida de que la bandera de la radicalidad pues está asumiendo el control de la misma. Bueno, hay que decir que, Fernando, hemos asistido, sobre todo, insisto, a escenarios bastante complejos en estos últimos días, y de verdad que no son ejemplarizantes para nadie. Hoy, de lo último que hemos conocido había profesores, había docentes que pedían, en este caso, a las familias que no llevasen a sus hijos a las aulas, que acudiesen ellos para cobrar, pero que al mismo tiempo no fuesen los alumnos, que es una manera, como tú bien sabes, de huelgas encubiertas. Ayer alguno que otro tuvo ya incluso cruce de declaraciones, ya unos a otros llamándose esquiroles, un montón de cosas por el estilo, porque obviamente no todos los docentes están de acuerdo con las formas, que no, como siempre se dice en estos casos, con el fondo, sino con las formas, ¿no? Y esto es lo que yo creo que esta radicalidad ha terminado generando ya, como es lógico por otra parte, discrepancias importantes dentro del colectivo de los docentes. Claro, y hemos visto cómo hay dos sindicatos que han apostado por la moderación y por mantener las reclamaciones iniciales, como es AMPE y el CESIF. También hemos visto cómo el CESIF está preparando una denuncia contra este acoso que han ido recibiendo, con este acoso que en redes sociales están sufriendo docentes y que lo hemos visto en medios de comunicación en las últimas horas. Por tanto, yo creo que existe un cansancio por parte de aquellos que legítimamente en un primer momento reclamaron, pero que ahora han visto que sus reclamaciones no es lo que ahora asumen, sino únicamente esa bandera catalanista, esa bandera política de apoyo a Compromís, y que realmente ha hecho que esta reivindicación pues quede muy descafeinada. Como bien dice, ponte los auriculares, por favor, que vamos a saludar a nuestro buen amigo Álvaro Errazú. Como bien dice también nuestro buen amigo común y bueno, director de Mañana es Tarde, Juanfran Barberá, la policía tiene plenamente identificados a grupos de radicales de distinto ámbito, es decir, en la famosa acampada, que son los que siempre les gusta montar aquí la gresca y que están para lo que haga falta, porque total, como cobran por liarla, esta es la clave. Es decir, al final se han terminado juntando con gente que hace una reivindicación que, volvemos a repetir, se pueda considerar más o menos justa, pero ya estamos con lo de siempre, que de estos hay unos cuantos en la Plaza de la Virgen, identificados policialmente. Claro, es que hemos visto cómo el que era número 2 de Mónica Oltra en redes sociales ha dicho que esto ya no es una reivindicación educativa, sino que es un conflicto social. Sí. Ellos lo que quieren para propiciar un vuelco electoral. Para propiciar un vuelco electoral. Y ahí es cuando los docentes que quieren reclamar, y yo creo que justamente mejores condiciones laborales, se están pues descabalgando y están siendo objeto de presiones. Es que nos hemos enterado que particularmente CESIF, claro, que estamos viendo aquí a José Seco. Y hemos visto cómo en los claustros ya existe unos ataques terribles y la utilización incluso de la violencia verbal, lo cual pues pone en manifiesta esa guerrilla callejera que es la que se quiere imponer en los últimos días, y por tanto yo creo que eso va a ser el objetivo que vamos a tener en los próximos días, una guerrilla social, una guerrilla absolutamente politizada y radical, que va pues a poner negro sobre blanco la situación que pretende Compromís y el Partido Socialista. Pues sí. Buenos días, don Álvaro Errazú, director de Diario Comunidad Valenciana. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos
días. ¿Qué tal? Bueno, al menos te tenemos vía telefónica. Hoy lo hemos conseguido, que hay veces que aún así no podemos. Pero bueno, gracias por atendernos. Vamos a ver, ¿cómo valoras tú esta situación? Repito, a las horas que hacemos este programa hay prevista una reunión a las 2 de la tarde y cuando haya gente que nos vea por la noche, pues a lo mejor el tema se ha resuelto. Ojalá. Yo no le veo pinta, pero bueno, a ver, ¿tú qué información tienes al respecto sobre este conflicto? Bueno, esto es una cuestión de si hay voluntad por las dos partes. Y evidentemente no existe voluntad por las dos partes, por lo menos hasta ahora. Porque la parte sindical, la parte de 3 sindicatos al menos, lo que mantienen es que o se aceptan el 100% de sus reivindicaciones o no puede haber acuerdo. Entonces, no estamos negociando, estamos intentando imponer. Por lo tanto, yo lo veo complejo. Y luego, nosotros lo explicamos ayer con un documento de profesores donde lo que quieren es una tensión continuada. Lógicamente ahora, bueno, hoy no, porque al menos en Alicante algo de agua cae, en Valencia me parece que también ahora. Sí, está pero lloviznando. Estás en Alicante, ¿no? Por cierto. Sí, bueno, sí. Y lo que creo que se pretende es que volvamos, que haya un paréntesis, el vacacional, ¿no? Y que se vuelva en septiembre con el inicio del curso en una situación similar. Claro. Ojalá me equivoque, ojalá se llegue a un acuerdo, pero me da la impresión de que el sector más radical es el que se ha impuesto dentro de lo que es el colectivo de profesores. Y así es complejo, ¿no? Porque estamos ante dos cuestiones que creo que son las capilares dentro de la negociación. Una es el tema salarial, donde la Generalitat, pues al final son 200 euros mensuales, más el incremento salarial que aprobó el Consejo de Ministros en su día. Estaríamos hablando unos 400 y pico euros más. Cualquier trabajador en estos momentos estaría muy feliz si le aumentan 400 y pico euros al mes. Y luego, por otro lado, está el tema del valenciano, que además a mí me sorprende mucho, sobre todo porque es una ley aprobada por las Cortes y porque además en el proceso donde participaron los padres, en realidad dieron su opinión, y la mayoría dio opinión de que querían que sus hijos estuvieran en valenciano. La mayoría. Sí. ¿Qué quieres imponer? Que en las zonas castellano parlantes, donde es verdad que allí sí que ganó más el castellano, vas a imponer el valenciano. Pues yo creo que en cualquier caso, si fuera así, es una decisión que tienen que tomar las Cortes Valencianas como lo tomó en su momento. Sí. Y luego el tema de las ratios, por acabar, los ratios suponen más profesores. Los ratios más infraestructuras educativas, claro, más claro, espacios físicos. Todo eso, claro. Nadie dice que eso no sea necesario. Yo creo que sí, que evidentemente hay que mejorar las infraestructuras educativas, en la medida de lo posible hay que bajar las ratios, pero bajar las ratios es contratar a más profesores también, es más presupuesto. Y bueno, lo que sí que es cierto, y eso es innegable, es que el Consell de Pérez Llorca, al menos el presupuesto que ha aprobado el Consell, que tiene que ser ratificado luego por las Cortes, es el que más dinero destina para la enseñanza pública, históricamente. Sí. El que más dinero ha destinado. Así es, por cierto, la consellera de Educación, la señora Ortiz, y con buen criterio, dijo que no iba a dimitir. ¿Por qué tiene que dimitir? Si le ha montado todo esto cuando ya no para de tender la mano, Fernando, a las reuniones, que han estado negociando hasta el domingo, y como tú bien dices, la Generalitat es obvio que está haciendo un esfuerzo. ¿Por qué tiene que dimitir la consellera? Es decir, esta es mi cuestión, la pregunta. Espera, Fernando. Sí, no, porque tiene que dimitir cuando ha hecho una oferta. Cuando no para de negociar. Y ha hecho una oferta en la cual 2 sindicatos han entrado en la negociación. ¿Y por qué tiene que dimitir? A lo mejor tendrá que dimitir aquellos líderes sindicales que no están sabiendo llevar a cabo una negociación, porque están perjudicando al colectivo. Si a mí cualquiera de los que nos están escuchando o viendo nos dicen que nos aumentan 400 euros al mes de un día para otro, o por lo menos en una planificación de un año, pues bueno, en fin, es una cantidad respetable. Es una cantidad respetable, porque tiene que dimitir cuando hay una oferta. Y sobre todo, porque tiene que dimitir
ante unos sindicatos que durante 8 años estuvieron callados y aceptaron la sumisión a un gobierno que no les aumentó el sueldo y que no mejoró la ratio ni mejoró las infraestructuras. ¿Qué legitimidad tienen estos para exigir la dimisión cuando durante 8 años aceptaron la sumisión absoluta al gobierno de Compromís y del Partido Socialista? Por tanto, a lo mejor tienen que dimitir estos pues, líderes sindicales porque engañaron durante 8 años a los profesores y ahora están volviéndolos a engañar. Claro, a ver, Álvaro, ibas a comentar algo. Sí. Es cierto lo que dice Fernando, pero ese argumento de alguna manera ya está solapado por las elecciones pasadas, ¿no? Donde evidentemente el botánico perdió las elecciones, ¿no? Yo creo que uno de los elementos donde pierde las elecciones es porque evidentemente se aleja de que son ciertas reivindicaciones lógicas, se aleja de lo que deberían de haber sido ciertas inversiones y eso hace que el elector pues castigue, ¿no? Pero claro, ahora lo que vemos, y yo creo que es donde insisto, es que el proceso está absolutamente politizado. Y lo dijo Pérez Llorca, lo dijo el presidente Pérez Llorca. Y lo dijo la consellera de Educación también. Al inicio del arranque de las negociaciones, él trasladó su preocupación por que se politizara el proceso. Y trasladó su preocupación porque la negociación tenía que tener unos parámetros de ecuanimidad, unos parámetros de lógica. Es decir, evidentemente todos queremos que nos suban el salario pues 500 o 1.000 euros. Todos queremos que de la noche a la mañana las infraestructuras educativas pues mejoren. Todos queremos que nuestros hijos vayan a centros donde tengan una ratio cada vez menor. Bueno, pero eso evidentemente no es posible de la noche a la mañana, ¿no? Entonces eso requiere unos plazos. Pero en estos momentos yo creo que hay una pata sindical que es la que, y además lo explica muy bien el sindicato mayoritario, ¿no? Esto lo explica como si esto se tratara de una guerra y entonces vamos ganando batallas, vamos imponiendo nuestro criterio. Otra cosa es que yo creo, la verdad, es que creo que se equivocan en el sentido de que hay un hartazgo de los padres, hay un hartazgo de los ciudadanos en general, ¿no? Con ese tipo de acciones que están tomando, y luego hay una agresividad que no denunciamos suficiente. Es que la sede del CESIF en Castellón fue pintada. Es que la consellera el domingo fue retenida durante varias horas. Junto con los sindicatos, donde en estos momentos hay una acampada en la Plaza de la Virgen y donde la delegación del gobierno se viene andana. Claro, permíteme un detalle importante. Fernando, nos decía ayer el presidente de FEBEC, de la Federación Valenciana de la Construcción, en estos micrófonos, el señor Paco Francisco Zamora, que hay otro tema también importante. El sector de la construcción está preparado para mejorar las infraestructuras educativas, pero en primer lugar también dice, no podemos hacer obras porque no podemos perder dinero. Es decir, aquí me refiero en cuanto al tema de los precios, las licitaciones, etcétera. Cosa que viene no solo por el ámbito del gobierno autonómico, sino también, como sabemos, por el gobierno de España, junto con la liberalización de suelo, etcétera. Es decir, dicho de otra manera, Fernando, no hay un plan Marshall encima de la mesa, porque el sector de la construcción tiene capacidad para responder, por ejemplo, para mejorar estas no solo infraestructuras educativas, sino también sanitarias, la justicia, etcétera. Bueno, yo no creo que sea un problema de infraestructuras o de que pueda existir una respuesta. Como muy bien ha dicho Álvaro, el presupuesto de la Generalitat es el más social de la historia y en educación es el que más va a invertir en educación. Y por tanto, es decir, hay una respuesta por parte del Consell para poder realizar una verdadera transformación en la educación pública. Por eso mismo creo que es una situación que se le está yendo de las manos y que cada vez se le va a ver más esa politización. Y yo creo que los padres ya están mostrando, como bien decías, el hartazgo. Es decir, que le pidan a los padres que hoy no lleven, o sea, que lleven los niños al colegio. Que no los lleven. Pero ellos sí, para que ellos vayan a cobrar. ¿Y qué hace un padre que está trabajando? Claro, o sea, a ver, ¿qué hace un padre y una madre que tiene que ir a trabajar? ¿Qué hace con los niños? O
O sea, los niños, si tienen que ir al colegio, tendrán que ir al colegio. Y hemos visto que el índice de participación de la huelga está bajando ya del 10%. Por lo tanto, hay un 90% de profesores que ya están yendo. Y respecto a lo que estamos comentando, trabajar. el sector de la construcción sí que está preparado, necesita un plan real. Claro. Pero esto no, hay que decirlo también, no lo puede acometer únicamente el gobierno valenciano por la infrafinanciación. En fin, lo que decimos un día sí y otro día también. Si hay que poner encima de la mesa, tenemos un sector de la construcción preparado para afrontar las reformas de los centros educativos, lo cual permitiría rebajar las ratios por alumno porque habría más espacio físico, en este caso preparado, y así lo podríamos aplicar, Fernando, al campo de la sanidad, de la justicia, etcétera, con todas las infraestructuras que hacen falta. Evidentemente hay una apuesta, es decir, es que yo ya te digo que lo importante es el presupuesto de la Generalitat. Hay presupuesto, el que no tiene presupuestos es el Estado. El Estado central no tiene presupuestos, por tanto, no tiene capacidad para determinar qué inversiones se pueden realizar o qué apoyos se tienen que realizar, porque no está paralizado. Y ya no te digo por el tema político de las cloacas y de la corrupción que atenaza al gobierno. Y una anécdota, la semana que viene tenemos pleno miércoles y jueves y ya 7 ministros se han borrado. Dicen que no pueden venir. Al control. Pero alguien tendrá que ir ahí, ¿no? Pues 7 ministros han dicho, entre ellos Justicia, entre ellos Marlaska, Interior, que han puesto 1000 excusas para no poder ir. A todo esto, el Ministerio de Educación, en estas crisis, porque hay huelga en la Comunidad Valenciana y huelga, por ejemplo, en Cataluña, no dice ni mu. No, es que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. No, pues, pero algo creo yo que se podría hacer. Es como la delegada del gobierno, claro, que se ha borrado de todo este tema porque tiene es delegada del gobierno, le corresponde a orden público y es candidata al Ayuntamiento de Valencia. Mira, y tiene pues el corazón partido, ¿no? Claro, ayer la señora Bernabé, a mí no deja de sorprenderme para mal. Se le ocurre decirle a María José Catalá que ella no solo es alcaldesa para los festeros, o para los que están de fiesta, en este caso para los amics del Corpus. Hombre, oiga, usted asuma sus responsabilidades, ¿no? Y aprovecho el enlazo, Álvaro. Bueno, es que estamos ya en un proceso muy, muy electoral, ¿no? Y se nota en este tipo ya de comentarios, de pullas, pero yo recuerdo que en el 15M este conflicto ya se produjo, ¿no? Y fue el Ministerio de Interior en aquel momento por el vicepresidente Pérez Rubalcaba que asumió que era la responsabilidad. Otra cosa es que se opte por la inacción a la espera de que los concentrados se cansen y se vayan, ¿no? Pero y creo que es lo que se va a hacer aquí también, ¿no? La impresión de todas maneras que habrá un paréntesis porque en verano pues lógicamente la repercusión mediática no va a ser la misma por parte de los profesores y ojalá se llegue a un acuerdo. Pero hay gato encerrado. Pero aquí hay una cuestión y acabo, perdona. Es que a partir de ahora va a ser el resto de comunidades autónomas en las que también van a pedir, lógicamente, sus profesores, pues incrementos salariales, es lógico, ¿no? Ya ha pasado en Cataluña. En el caso de Aragón el planteamiento ha sido diferente, pero en Madrid ya se anticipa que en septiembre los docentes se van a declarar en huelga. Yo creo que esto va a ser una mancha, ¿no? Pero confío en que no sea con el mismo objetivo de aquí de la Comunidad Valenciana, donde los más radicales se han impuesto en lo que son las reivindicaciones de los profesores y lo que está es una batalla política de cara al mayo. Sí, Fernando, hay un detalle importante que estaba comentando Álvaro ahora, y es que vamos a pensar que se pueda producir un acuerdo, un semiacuerdo, esto es una hipótesis, pero que se podría retomar perfectamente para el inicio del curso. Y seguiríamos el curso siguiente con la misma cantinela. Pero a ver, porque estamos cerca de las elecciones, claro, estaríamos más cerca. Lo que hay que entender es que Compromís, en este caso, quiere copiar el modelo del año 14 al año 15, del año 2014-2015, es decir, la algarada callejera, el acoso a Rita Barberá, el acoso a Camps, las manifestaciones radicales
en la calle, y eso es lo que quiere recuperar para intentar recuperar el gobierno. Es decir, ha sido anunciar Mónica Oltra la vuelta y han vuelto todos esos mimbres que tenía Compromís, que es la radicalidad, el conflicto social, el conflicto en la calle, llevar a la gente a una situación extrema para que el electorado de la extrema izquierda radical, pues viendo lo que está viendo de la corrupción de la izquierda en general, pues no se quede en casa. Este es el objetivo. La educación es una mera excusa. Un pretexto. Es una mera Está excusa. claro. Luego ya hemos visto cómo han intentado llevar a los bomberos. Ayer en la manifestación pues harán huelga de bomberos. Luego harán huelga en cualquier Luego vendrá ámbito. la justicia. O sea, También. en cualquier ámbito que ellos puedan levantar la radicalidad y el conflicto social, en que las calles estén incendiadas, lo van a hacer para llevar esa situación a mayo del año que viene, con unas elecciones autonómicas y locales que las tienen perdidas de antemano. Y acabo, Álvaro, lo que no entiendo es qué hace el PSOE. El PSOE se está convirtiendo en el pagafantas de Mónica Oltra, porque que diga Diana Morán en las encuestas que le decían que iba a perder votos, que le alegraban mucho que Compromís subiera. Es decir, que ahora, hoy en día, Diana Morán y Bernabé son los pagafantas de Mónica Oltra y de Baldoví. Sí, rápido, Álvaro. Dime. No, muy rápido. Yo creo que no las tienen perdidas de antemano. Punto número 1. Y creo que el Partido Popular se equivoca cuando piensa que tiene la victoria, como se equivocó en las últimas generales, en la última semana electoral, de campaña electoral, cuando se fue al diván y dio por ganado ya las elecciones con mayoría absoluta. Luego, me da la impresión de que al gobierno valenciano le ha pillado de sorpresa esta situación. Pues todos sabemos que en el último año electoral es cuando, evidentemente, ciertos sectores, que son ciertos sectores sindicales, fundamentalmente apoyados por ciertos partidos, pues intentan tensar la cuerda todo lo que pueden, por eso, por la cercanía del periodo electoral. Y luego, yo creo que el gobierno valenciano, a la hora de negociar, ha pecado de cierta candidez, sobre todo porque ha anunciado no sé cuántas veces, incluso el propio presidente, de que esto estaba ya hecho, y cuando no se han dado cuenta de que lo que se estaba reivindicando, más allá de una serie de mejoras, era una especie de tensión política, donde yo creo que no han sido conocedores de ello, o no se han dado cuenta, ¿no? Una cosita rápida, por cierto, como anécdota, estás en Alicante. El presidente de la Generalitat ha tenido un problema, parece ser, con su vuelo de retorno de Bruselas, y no va a poder presidir el Consejo. Lo va a tener que hacer la vicepresidenta Susana Camarero. ¿Qué conoces de esto, Álvaro? No, únicamente conozco lo que ha enviado, la nota que ha enviado Presidencia en ese sentido, Presidencia de la Generalitat, que creo que ha enviado una nota a las 8:01, pues eso y donde dejaba constancia que había sido una avería en el vuelo de regreso del presidente, que por lo tanto no solo el pleno del Consejo, sino también había la presentación de acciones conjuntas de la Generalitat y Iberdrola en el Parque Natural del Albufera y el Saler, y que no va a estar el presidente, que estará la vicepresidenta Susana Camarero, sí. No, pero no tengo más información. Bueno, ¿y tú por Alicante? ¿Qué andas haciendo? Bueno, si Alicante también está, yo creo que preparando ya les juega. fogueres, ¿no? Bueno, sí. Esto está, se nota ya ese ambiente festivo, sí. Qué bien. Bueno, ese paréntesis que yo digo, ¿no? Ese paréntesis sindical festivo, y luego hay otro elemento también muy llamativo, es decir, yo le he comentado en estos micrófonos, y la verdad es que no se quiere entrar en este debate, pero hay un porcentaje de profesores de baja muy elevado respecto a otras profesiones, y cuando ya se acaba el curso escolar para las vacaciones, pues el número de profesores que ya dejan de estar de baja aumenta de una manera exponencial. Este tema, Fernando, también es para analizar, ¿eh? Bueno, sí, es que hay que analizarlo todo. Yo he escuchado atentamente lo que decía Álvaro. Yo creo que el gobierno de la Generalitat está dando una muestra de responsabilidad
ante esta situación, y que efectivamente lo que estamos viendo es que la utilización del conflicto social solamente es un aperitivo de lo que habrá cuando haya un gobierno de centro derecha en las próximas elecciones. Ellos consideran que el incendio en la calle, el conflicto y es lo único que ya les queda, porque si ellos consideraran que tenían tan ganadas las elecciones, pues harían una actitud mucho más moderada para no radicalizar también el miedo en la derecha y que la derecha vaya a votar masivamente para evitar esta situación. Y como no lo tienen tan claro, van a utilizar estas campañas de presión, de miedo, para levantar a sus propias huestes, que visto lo visto, y no podemos dejar este conflicto separado de lo que está ocurriendo a nivel nacional, la declaración de Zapatero en los próximos días, la sentencia del hermano de Pedro Sánchez, la sentencia de Ábalos y Koldo, la financiación ilegal del Partido Socialista, la determinación de la utilización del SEPI para corromper, todas las diligencias que se están realizando. Todo eso está en la escena, y el ciudadano valenciano recibe ese mismo input que cualquier ciudadano de Badajoz, de Bilbao, Barcelona o Cádiz, y por tanto, evidentemente, el conflicto en la calle que quieren utilizar nunca va a poder tapar esas imágenes que vamos a tener en los próximos días. Álvaro, ¿quieres comentar algo rápido al respecto o te liberamos? Cuéntanos. Pues que lo mejor está por venir desde el punto de vista informativo, ¿no? Sí. Hemos tenido una semana una vez que ya el sumario del mal llamado caso Fontanera se ha sacado luz, que vemos que la mentira en la política pues no tiene ningún tipo de efecto. Mintió Marlaska, ha mentido la directora de la Guardia Civil, y eso no supone que tengan que dimitir. Bueno, aquí evidentemente mentir es engañar, es una práctica en teoría que debería estar fuera de lo que es la política, y en estos momentos el gobierno no le importa. Marlaska está compareciendo ahora mismo con los compañeros de medios. En unos minutos podremos ver o podremos conocer qué es lo que está diciendo. Pero efectivamente todo esto a ver qué recorrido puede tener. Por cierto, me llega aquí imágenes del grupo del Ayuntamiento de Valencia donde se ha producido un accidente importante. Ha volcado un coche en plena Gran Vía, Marqués del Turia, a la altura de la calle Félix Pizcueta. La verdad es que las imágenes son bastante impactantes, pero por fortuna parece que han rescatado a la conductora. No sé cómo se puede volcar un coche en plena Gran Vía y en hora punta. Hay cosas que a veces son un misterio. Bueno, te liberamos, amigo Álvaro. Un abrazo grande, cuídate mucho. Un abrazo, gracias. Claro, adiós. Adiós, Álvaro. Como digo, ahora estamos viendo Fernando ahora mismo compareciendo al ministro Marlaska. Tú nos dijiste el otro día una frase que yo me he quedado con ella, querido amigo, que esto toda la semana dándole vueltas. Y es que tarde o temprano veremos ver comparecer a Pedro Sánchez ante la justicia. Sí. Yo estoy convencido que en los próximos meses va a declarar como testigo en la Audiencia Nacional, porque evidentemente después de lo que hemos escuchado, leído y visto de las cloacas socialistas en las cuales la gerente del partido está investigada, 2 secretarios de organización, la señora Leire Díez, que hemos visto cómo está implicada hasta la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona. Hemos visto cómo está afectado por la Dirección General de la Guardia Civil, como el propio informe auto y resolución del juez Pedraz dice que todo se gestó a partir de la carta que él, como marido enamorado, que me parece muy bien, hizo hace unos meses, tendrá algo que declarar. Él es el secretario general del partido. Sí. Y por tanto, si el partido ha estado pagando, hemos visto 45.000 euros, si el partido ha puesto como de abogados, pagándole el Partido Socialista a los abogados de Ábalos y Koldo para que no cantaran, si hemos visto cómo la propia abogado de Koldo recibía 2.500 euros al mes
por la relación con Leire, bueno, pues algo tendrá que decir. Él es el responsable último de la organización del Partido Socialista. Por tanto, yo sí que te digo que como testigo comparecerá. Como imputado ya no me atrevo a decírtelo porque ya habrá que determinar la evolución, pero como testigo, indudablemente. Tú con tu dilatada trayectoria política habías conocido una sucesión de tantos casos, de tantos sumarios a la vez. Porque hemos tenido muchos episodios con distintas situaciones. Por ejemplo, como bien conoces, en la etapa de Felipe González con los GAL y con el caso Filesa. Vale. Luego, más adelante, hemos conocido otros detalles y en distintas épocas. Pero tantos sumarios, tantos casos al mismo tiempo. El PP, evidentemente, con Gürtel, Kitchen, etcétera. Pero es que estamos hablando de 8 de 10. Esto es un récord lamentable, por otra parte. No, y lo que pasa ahora es que lo que ha quedado acreditado, a diferencia de otros casos de corrupción, era que el propio partido, el Partido Socialista, hizo una trama para ocupar el gobierno y desde el gobierno seguir realizando corrupción. Hasta ahora hemos visto cómo había gente de partidos que se corrompían o que había tramas alrededor del gobierno. Pero es que en esta es el propio partido, con la moción de censura, que ya estaba en marcha la trama de corrupción de Ábalos y de Cerdán, y entran en el gobierno y que luego es el propio partido quien realiza una actuación dirigida para destrozar a guardias civiles, a policías, a fiscales, a jueces, para proteger al presidente del gobierno. Esto es inusitado. Esto yo me acuerdo y me recuerda a la Tangentópolis italiana, ¿no? Acuérdate que Benito Craxi tuvo que fugarse, huir, que era líder del Partido Socialista y murió huido después de que le condenaron a 27 años de cárcel. Huyó para no cumplir condena y murió en Túnez. Craxi, que había sido una figura política histórica. Estamos en ese nivel de descomposición de un partido y ya sabéis que hoy en día el Partido Socialista en Italia solamente reúne un 3% de voto. En el PP yo creo que descartáis, ¿no? Convocatoria de elecciones. No se ve por ninguna parte, en base a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y de otros dirigentes de tu partido. Aquí nadie contempla ese escenario, que por otra parte a lo mejor podría ser hasta lógico, o por lo menos el tema de la división de Sánchez, cosa que tampoco se va a producir, y los socios a su vez tampoco quieren dejar caer al gobierno del PSOE, o lo que queda del gobierno del PSOE, mejor dicho. Yo sí que te tengo que decir que la situación se descompone día a día. Acordaros lo que tú ves en Madrid también, y en el Congreso. Hay que acordarse que cuando salió la declaración de Aldama, hace muchos meses, Sánchez en el Congreso, en los corrillos, dijo que era una inventada. ¡Qué inventada! Y hubo periodistas que le rieron la gracia al presidente. Y hemos visto que de inventada nada. Es que vamos a esperar una sentencia terrible contra Ábalos y Koldo. Según las pruebas y según se desarrolló el juicio, hemos visto como al fiscal general del Estado, que decía que era inocente, se le ha condenado. Hemos visto cómo en los últimos días, desde que dijeron que la directora general de Guardia Civil no se había reunido con Leire, a decir que se habían reunido pero 2 veces y fuera de la dirección general, a acreditarse que se había reunido 3 veces en la propia dirección general de la Guardia Civil. Es que cada día que pasa contradice lo dicho con anterioridad. ¿Que pueda aguantar un gobierno así? Bueno, pues eso ya entra en la propia catadura moral de los propios socialistas, pues porque les va a arrastrar, Sí, les va a arrastrar. ¿Te vas, te quedas? ¿Cómo estás de agenda? Me voy porque ahora tengo una intervención en el Congreso de los Letrados de Administración de Justicia. Muy bien. Que son los colaboradores. Feliz fin de semana del Corpus, a pesar de los pesares. Esperemos que todo vaya bien. Y demos todos la bienvenida al Papa, que viene mañana. Eso es. Bueno, pues venga, vamos con el boletín informativo, volvemos en unos minutos. Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenos días. Hacienda ha publicado este viernes en el BOE la orden de elaboración de los presupuestos para 2027 que sitúa entre sus prioridades el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas. Esta orden constituye el inicio del proceso de elaboración de las cuentas, ya que da instrucciones a los distintos departamentos del Estado para que delimiten sus necesidades presupuestarias para el próximo año, que tendrán que remitir a Hacienda junto a la correspondiente memoria explicativa en el plazo de un mes. Arcadio España, ministro de Hacienda. Serán los presupuestos que contemplarán el mayor gasto social de nuestra historia. Serán los presupuestos que fijarán como principal prioridad el acceso a la vivienda, que garantizarán el poder adquisitivo de nuestras pensiones, que continuarán con la transición energética que está haciendo de España uno de los países más resilientes frente a los shocks externos. Y serán los presupuestos que reforzarán como nunca nuestro estado del bienestar. El ministro tiende la mano además al resto de grupos parlamentarios para empezar a negociar. Vamos a trabajar para que las cuentas de 2027 sean una realidad. Y tendemos nuestra mano a todos los grupos parlamentarios para trabajar conjuntamente en beneficio del interés general. Estoy convencido de que hay una mayoría parlamentaria que quiere que nuestro país tenga unos servicios públicos universales y de calidad, que quiere que nuestros pensionistas no pierdan poder adquisitivo, que quiere que nuestras empresas y autónomos sean más fuertes y productivos. Lo presentado hoy en el BOE, sin embargo, es un procedimiento interno dentro de la Administración del Estado que no implica necesariamente que el Gobierno presente un proyecto de presupuestos ni le acota un plazo para hacerlo. De hecho, en 2025 se publicó la orden para confeccionar las cuentas de 2026, pero estas nunca llegaron a presentarse. En los mercados financieros, tono dispara hasta ahora de las plazas europeas en una jornada marcada de nuevo por las preocupaciones sobre el resultado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero también por la corrección ayer en Wall Street del sector tecnológico. La atención del día hoy se centra en el dato macro más esperado, el informe de empleo de Estados Unidos. Ignacio Baquianos, Country Manager de Lever & Sears en España. Bueno, el mercado está, yo creo que más mirando a la inflación que al empleo, que sigue fuerte y sigue sorprendiendo esa fortaleza que tiene. Se espera una cifra de 85.000 nuevas nóminas no agrícolas, pero ya el dato de abril fue superior a eso. Y como que casi el mercado quisiera que hubiera debilidad en ese mercado laboral para animar un poco a la FED a bajar tipos. Y realmente por eso yo creo que el mercado y los inversores y la FED está mirando más a los datos de inflación que al empleo, que sigue fuerte. Pues bien, en este contexto, como decimos, los mercados europeos operan con signo dispar. El IBEX 35 lo hace hasta ahora con una subida del 0,25%, 18.322 puntos, avances del 0,18% para París. El DAX Xetra alemán opera con un recorte del 0,14%, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 0,38% a 6.079 puntos. Dentro del IBEX 35 es Celnex quien lidera los avances con subidas del 2,79%. En negativo el sector siderúrgico, ArcelorMittal, que se deja un 3,41%, y Acerinox, que cede un 1,64%. En el mercado de materias primas vemos corregir tímidamente al barril de referencia en Europa. El Brent abajo un 0,16%, $94,88. Y todo listo para la llegada del Papa León XIV mañana a Madrid. La capital será la primera parada del pontífice. Concentrará algunos de los actos más multitudinarios de su agenda, entre ellos una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, una misa en Cibeles y un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu, acto en el que participará el Cristo de Medinaceli. Desde la Archicofradía del Cristo de Medinaceli hablan de orgullo. Para nosotros es un gran orgullo, y entiendo que para todos los que somos devotos de la imagen de Jesús de Medinaceli así lo es también, el que pueda participar de este gran evento que va a haber el lunes en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues habrá muchas actuaciones a lo largo de toda la tarde dentro del Estadio Santiago Bernabéu. Luego sucederá también la procesión entre Jesús de Medinaceli y la imagen de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, hasta la llegada del Papa León XIV, en el que pues celebraremos con él pues una celebración de la palabra, entiendo que será. Otras noticias. Moscú enfría las expectativas sobre una posible cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que las posibilidades de que ambos líderes se reúnan este verano son
del 50%. Durante el Foro Económico de San Petersburgo, Peskov ha asegurado que Putin sigue abierto al diálogo y que también estaría dispuesto a reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron. Las declaraciones se producen un día después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reclamara conversaciones directas con Putin sin la mediación de Washington. Por el momento, el Kremlin no ha dado una respuesta oficial a esta propuesta. Y los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han negado a entregar la documentación solicitada por la BBC en el marco de la demanda por difamación de $10.000 millones que el mandatario presentó contra la cadena británica. Según publica el Financial Times, la BBC pidió acceso a documentos relacionados con los negocios y activos de Trump después de que este asegurara que un documental del programa Panorama dañó su reputación y afectó al valor de su marca, sus propiedades y sus empresas. La defensa de Trump rechaza la petición y sostiene que el fideicomiso que gestiona sus activos comerciales no está directamente implicado en el procedimiento judicial. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Hay momentos que no se explican. Una conversación que se alarga. Un brindis que no se olvida. Porque el vino no es solo lo que se bebe, es lo que pasa alrededor de él. Y aquí, en Valencia, esa emoción tiene origen. Vinos denominación de origen protegida Valencia. Porque cuando el vino es de aquí, deja huella. Valencia deja huella. DO Valencia. Campaña cofinanciada por Europa, Ministerio de Agricultura y Consellería de Agricultura. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes MIC diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes MIC, solidez, innovación, resultado. València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. Interdiario.es, la información útil. Estás escuchando Intercafé. Bueno, vamos a continuar en Intercafé. Son en estos momentos, cuando estamos aquí en directo con todos vosotros, todos ustedes, las 10:08 de la mañana. Y repito, ojalá cuando tengáis la remisión de este programa, de este espacio esta noche, pues haya mejorado, por ejemplo, el tema de la huelga educativa y que esa reunión que está prevista para las 2 de la tarde, bueno, pues ahí se pueda avanzar de manera sustancial, porque lo importante es tratar de evitar y de mejorar ese conflicto que desde hace un mes ya arrastra el sector de la educación y que obviamente lo penaliza. Bueno, vamos a hablar un poquito de turismo. Vamos a hablar de cómo está evolucionando el año. Vamos a ver de cómo afrontan empresas valencianas, por ejemplo, la situación de Irán, que parece que se ha enquistado ahí, que el estrecho de Hormuz pues sigue con los dimes y diretes entre el régimen persa y también el gobierno de Donald Trump, con un precio del barril de Brent que, bueno, ahí se mantiene en torno a los $100. Parece que ha habido un poco de estabilidad en los mercados en los últimos días. Y bueno, con este escenario pues hay que ir conviviendo como buenamente se pueda. Euro Airlines es una compañía valenciana
que opera en los 5 continentes, que trabaja, por ejemplo, en todo el ámbito del billetaje y que permite a muchas compañías en el mundo poder emitir esos billetes que todos utilizamos y que obviamente está supeditada también a estos vaivenes del mercado. De todo ello vamos a hablar con nuestro buen amigo Guillermo López Lázaro, que es director de mercados de la compañía. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí, amigo, con nosotros en estos micros. ¿Andas por Valencia o andas por otros lugares? Valencia. Bueno, en esta mañana, en esta jornada lluviosa y fresquita. Así es. Un poquito de fresquito no viene mal. Tenemos 8 o 9 grados menos que ayer, así de golpe y sopetón, así como el que no quiere la cosa. Bueno, cuenta la península ibérica. Eso es. Bueno, cuéntame un poquito, a ver, ¿cómo está el escenario, amigo, las últimas semanas? Bueno, es que son muchos temas, pero bueno, a nivel nacional lo que vemos es, pues obviamente, ¿no? Lo hemos visto en los últimos días. Hay una pequeña preocupación, obviamente, porque bueno, es verdad que no está habiendo, digamos, una gran venta, ¿no? Sobre todo para el turismo nacional, pues obviamente, pues bueno, están esperando, ¿no? Las típicas, oye, pues las últimas ofertas. Está costando que bueno, pues al final los pasajeros pues puedan moverse, ¿no? Porque al final los precios, pues bueno, las aerolíneas, ¿no? Nos decían mucho estos días, oye, pero si ha bajado ya, ¿no? El precio del combustible, ¿por qué las aerolíneas no bajan el precio? Claro. Bueno, porque ha bajado esta semana, pero la realidad es que lleva meses las aerolíneas pues acometiendo estas subidas y asumiendo esos costes. Lo que han hecho las aerolíneas básicamente es centrarse en rutas, digamos, rentables, ¿no? Y quitando las marginales, independientemente de, bueno, que ya lo comentamos hace semanas, de grandes anuncios de cancelaciones como fueron los 20.000 vuelos de Lufthansa o operativas donde las aerolíneas pues se cubrieron un poco, pero la realidad es que, bueno, la demanda sigue creciendo, hay rutas, por ejemplo, ¿no? Salían estos días, ¿no? En Madrid-Nueva York, pues que, por ejemplo, está ahora casi 400 euros más cara que hace unos meses, y bueno, eso también hace que, bueno, pues los clientes al final, pues oye, intenten pues ver muy bien a dónde van a ir, ver muy bien los costes. Grupos como el Corte Inglés aquí en España o Aboris han sacado, pues bueno, ofertas, digamos, que nunca suelen sacar, ¿no? Como pues cancelación gratis, diferentes paquetes, ¿no? Y bueno, lo que vemos es que se mueve, ¿no? El sector se mueve, se adapta, pero obviamente, pues bueno, que lo que gustaría a todo el mundo, creo que estaremos de acuerdo, es pues un anuncio de que pare el conflicto, que vuelva todo un poco a su cauce, a lo que era enero, ¿no? Que parece que sea muy lejano, pero es hace 5 meses donde todo iba muy bien, iba a ser un año con una perspectiva muy buena para el sector, y la realidad es que han sido 3 meses pues bueno, para todo lo que es el sector de la aviación y el turismo, pues complejos, ¿no? Bastante moviditos. A ver, vamos por partes, si te parece bien, para que todo el mundo nos pueda seguir. Por ejemplo, un detalle significativo y tiene que ver con la compra, en este caso del combustible, que llevan a cabo las compañías. El combustible, para empezar, Guillermo, no se compra todos los días. No. Claro, y luego, como en tantas otras cosas, hay una especie, digamos, de foto fija con un precio determinado. Es decir, a lo mejor de cara a esta temporada estival puede haber ya algunas compañías que hayan comprado hace ya algún tiempo este combustible. Por tanto, lo han comprado a un precio más caro que el que tienen ahora mismo. Esto es de la misma manera, como tú sabes, yo siempre pongo el ejemplo de las gasolineras. Que claro, la gente a veces no entiende que el precio pueda subir de repente para aquello de decir, oiga, es que estos señores compraron el combustible a un precio más bajo. Ya, pero los próximos gravámenes que voy a tener que pagar, por ejemplo, a nivel impositivo o a nivel fiscal, van a ser más altos que sobre el precio que yo compré el combustible. Quiero decir que es que, claro, no todo funciona como cuando nosotros ponemos, por ejemplo, gasolina en un coche, que pues lo hacemos prácticamente en tiempo real respecto al tema de los precios. Las compañías aéreas, insisto, compran de otra manera, como cualquier otro tipo de compañía de transporte, ¿no? Para entendernos. No, total, lo has explicado perfectamente. Son 2 elementos. Uno, que por supuesto el combustible no se compra todos los días, se compra, como bien dices, a un precio determinado, un día determinado, y sobre eso se gestiona y se elabora la estrategia de la compañía. Y 2, uno de los elementos que también ha sido muy clave en estos meses es la compra anticipada. Es decir, bueno, pues hay gente, por ejemplo, nosotros ahora mismo lo estamos viendo, tenemos de muchos clientes no compran tanto agosto o julio, de última hora, pero sí, por ejemplo, están viendo un aumento de ventas muy grande pues para noviembre, diciembre y enero, ¿no? Donde la gente también espera, pues oye, que todo haya pasado un poco, que esté todo más tranquilo. Esos precios, en algunas ocasiones, según el tipo de aerolínea y según el tipo de ruta, es más barato que ahora. Lo que pasa es que cuando tú te aseguras ese billete, la aerolínea, cuando luego le suben el precio, imagínate, ese vuelo de noviembre,
pues con algunos pasajeros habrá perdido dinero, porque si te venden un billete a $200 y luego el combustible, pues imagínate que subiera en septiembre y octubre, y digamos que tienen que hacer un ajuste, por eso Claro, de es última que hora hay algunos que dicen, ¿por qué no bajan? Bueno, porque es que a lo mejor un tercio del avión se ha vendido por debajo de lo que es el precio real ahora de operar. Claro, es que, entonces no puede compensarlo. Claro, es que efectivamente, yo repito, lo veo muy difícil. Porque tienes que tener en cuenta muchos factores, como muy bien acabas de indicar tú. Por una parte, el precio al que compra el combustible un día determinado, porque una aerolínea no puede esperar a última hora para adquirir el combustible. Una. Segunda, por lanzar un mensaje de normalidad, que esto creo que sí que es positivo. Parece que después del estrés, de la agitación que se produjo en los primeros días a raíz del ataque de Estados Unidos a Irán, y especialmente cuando entró en juego el tema del estrecho de Hormuz, ahora mismo parece que el abastecimiento está más o menos garantizado, ¿no? Lo digo porque esto puede ser un mensaje de relativa tranquilidad. Y luego volvemos a esa casuística que tú estabas comentando. Yo compro el combustible a un precio, pero luego, como tú bien dices, tengo que hacer un cálculo determinado en función del número de vuelos, en función del número de ocupación. Claro, es difícil, ¿eh? Es bastante, es muy difícil cuadrar esto. No hay una subida o una bajada de un 5%, un 10%. Es que hemos tenido casos de una subida de un 30%. Claro. Es complejo, la verdad que no. Por eso lo que están haciendo las compañías aéreas es potenciar las rutas, digamos, de alta demanda. Y obviamente las aerolíneas low cost pues se están pasando mal, han quitado muchas rutas marginales y concentrando sus esfuerzos, digamos, en las operativas donde, pues si bien o son rentables al 100%, o dos, digamos, que no se pierda un margen muy significativo y puedan seguir operando, digamos, de alguna manera, no a lo mejor para tener beneficio a corto plazo, pero bueno, para seguir manteniendo su cuota de mercado, ¿no? Sería un poco... Claro, lo que está pasando, ¿no? Guillermo, con eso, respecto a lo que te comentaba anteriormente, ¿el tema del abastecimiento, del suministro, está garantizado? En España sí. Vale. Este detalle es muy importante, ¿eh? En España sí. Luego, por otra parte, ayer leía un informe, quiero recordar, ahora vamos a ver, ahora enseguida voy a comentar el tema también de la ocupación turística que evoluciona precisamente. Ayer veía algunos titulares donde se apuntaba a que a priori parece que España, entre comillas, está siendo una especie de isla, que no se está viendo muy afectada por esta crisis mundial propiciada por el estrecho de Hormuz. ¿Es así? Yo creo que España tiene mucha suerte porque el turista internacional, digamos, lo hemos atraído nosotros, también obviamente como destino propio. Dos, pues bueno, obviamente hace meses, y lo hemos comentado, ¿no? Estos últimos meses, pues bueno, la gente ha visto lo que está pasando en Oriente Medio, los famosos Dubái, en Qatar, Abu Dhabi, ha dicho, oye, es que Palma de Mallorca está muy bien, ¿no? Y Málaga y Valencia. Y eso lo ha absorbido Valencia, ¿no? Perdón, España, ese turismo internacional. Lo que sí vemos es, pues bueno, una especie de parálisis en cuanto a, pues, el sector de agencias de viajes, porque lo están comunicando diciendo, oye, el turista nacional está costando, digamos, que haga esas reservas, ¿no? Que siempre pues apoya mucho ese turismo, llena esas plazas hoteleras y hace que los destinos, digamos, pues bueno, pues ese porcentaje que es muy importante, porque como bien sabemos, las vacaciones empezamos ahora, el inicio estival empieza ahora ya, y el turismo nacional pues es muy importante para todos los destinos en España, y es verdad que ahí está habiendo, digamos, un poco más de lentitud que otros años, porque la gente está siendo más reservada, está pues esperando a ver si hay alguna oferta pues, de última hora, está, digamos, un poco expectante, ¿no? El otro día asistimos, si no recuerdo mal, hace 4 o 5 días, a la famoso diálogo de Trump, ¿no? Con el presidente de Israel, ¿no? Insultándole, entre comillas. Sí, le echó la bronca, sí. Vemos como un gobierno de Estados Unidos está, pues que no puede más, digamos, sostener a nivel público ya este conflicto, ¿no? Se le está revelando pues mucha gente, pues, sobre todo de la sociedad, porque esto no es lo que prometió Trump cuando vino al poder. Y yo, honestamente, yo quiero ser positivo y yo creo que estamos, o quiero pensar que vamos, antes de que acabe el verano esto estará finiquitado. Sí, yo quiero pensar así, de esta manera, la verdad. Te comento datos de Osbeck, entidad que vosotros conocéis muy bien, y por ejemplo, ayer precisamente apareció este informe que te había comentado anteriormente que no veía ahora mismo, que no tenía por ahí a mano. Por ejemplo, la ocupación hotelera sigue su hoja de ruta, esto lo tenéis publicado en interdiario.es, pues eso, sigue su hoja de ruta y termina en mayo rozando el 87% de media en la Comunidad Valenciana.
con estos datos y con estas cifras de ocupación, esto quiere decir, Guillermo, que nos mantenemos con unos parámetros normales, batiendo récords tal y como venimos realizando en los últimos años. Encima con el componente que tú acabas de comentar, que mucha gente que se plantea irse a otros lugares con un cierto grado de conflictividad dice, no, voy a España que estoy muy tranquilito. Esta es la realidad de los números, ¿no?, que estamos viendo aquí. No, totalmente. Nosotros, los números que dices son los que vemos. España, Grecia, Italia, Portugal, Israel, también Turquía, incluso Japón o sudeste asiático, pues tienen muy buenas cifras. Nosotros los clientes que tenemos en todos esos territorios vemos pues eso, aumento de ventas, estabilidad en cuanto al día a día, no se ha visto tan afectado. Y en cambio, pues sí, otras áreas y otros países, pues bueno, lo han notado más, ¿no? Por ejemplo, el tema de Caribe, que hemos visto ahora en las últimas semanas, pues incluso empresas españolas que han tenido que dejar, ¿no? Que se van de Cuba. Por ejemplo, el caso de Cuba, o pues eso, el caso de esos conflictos que en el fondo el turista lo único que no quiere es que para una vez al año, ¿no?, que tengo que viajar y tengo que, pues con la ilusión de ir a un destino y poder conocerlo, pues no tenga ningún problema, ¿no? Y a día de hoy es verdad que pues, todos los destinos de Oriente Medio, pues es muy complicado, ¿no?, acercarse ahora mismo a comprar. Te pregunto muy rápidamente, ¿vosotros operáis con alguna compañía muy importante precisamente del Golfo Pérsico? ¿Cómo está la situación ahí? ¿Cómo están lidiando con ello? Porque ya para empezar dentro de su propio mercado interno, incluso. Pues mira, están otra vez restableciendo rutas. Obviamente no tienen una ocupación del 100%, pero bueno, como bien sabes, esos destinos han crecido en población, creo que ha sido un 300% cada año. Hay mucha demanda, hay mucha gente y muchas empresas internacionales. Entonces lo que vemos es que durante pues mucho tiempo esa gente no ha podido viajar, digamos, en condiciones normales, y sí que estamos notando una normalidad en las operaciones. Es decir, pues al final los vuelos, imagínate, pues una Abu Dhabi y Londres, pues honestamente, en un avión de 300 pasajeros, pues claro que lo llenas, porque bueno, pues solo con las diferentes personas que viven ahí, que son de allí, al final es gente que se tiene que mover, ¿no? Al final eso lo vamos notando, pero lo que también vamos notando es que son precios, digamos, más ajustados que claro, cuando era esto también es lógico. Hace un tiempo, porque llevan meses sin operar, ¿no? Te pregunto por vuestras perspectivas, por vuestro libro, ¿qué tal, cómo estáis trabajando en Euro Airlines, ¿no? Pues bueno, en este caso asumiendo tanta conflictividad. Recuerdo ese programa estupendo, que es el segundo año que estuvimos con vosotros en Fitur, y como bien sabes, y claro, había un optimismo, ¿no?, de poder aumentar la facturación, creo recordar, hasta los 40 millones de euros. Pero, visto el escenario, no sé cómo vais lidiando y sorteando todas estas adversidades. Bueno, las has explicado muy bien. Es verdad que nosotros cuando estábamos todos en Fitur, ¿no?, que fue una gran edición este año de asistencia y la verdad que lo pasamos muy bien, pues sí, el objetivo eran los 40 millones en ventas, íbamos muy bien. La verdad que, bueno, obviamente tuvimos en la parálisis un poco bajada en ventas de los meses de marzo y abril, por todo lo que es el conflicto, pero bueno, que esa pausa básicamente es porque no han dejado de operar a clientes, o sea, no ha venido derivada de otra cosa. Y obviamente, pues bueno, seguimos teniendo el objetivo, como pues obviamente ha sido un semestre no esperado, pero es verdad que estamos notando ahora pues el crecimiento, como te decía, de ventas en diferentes estaciones, bueno, como estación, por ejemplo, que va habiendo muy buena venta para noviembre, bien, diciembre, enero. Bueno, eso está bien. Esto me tranquiliza, estimado amigo, porque la verdad es que vosotros, desde que estáis operativos, bueno, os ha pasado absolutamente de todo. Vamos, no ha faltado de nada. Oye, un último apunte muy rápido. La Comisión Europea, sabes que propuso, para mí de manera absolutamente desacertada, que España aumentase el IVA del 10 al 21% para el alojamiento, para la restauración, etcétera, es decir, para la hostelería. Evidentemente, Osbeck y otras patronales han echado encima de esta medida. A mí esto me parece surrealista. Además, aplicado en este momento. Yo sabes que está siempre el debate, por ejemplo, en la ciudad de Valencia con el tema de la tasa turística. Es que sigo sin verlo por ninguna parte, ¿no? Es que estoy muy en concordancia contigo. Yo ahí soy un escéptico. A lo mejor me lo explica, tenemos que ir allí a que nos lo expliquen en Europa, pero desde aquí, ya sabes que con todos los factores que hablamos, es que nadie lo ve. Entonces, bueno, yo creo que son diferentes visiones de cómo se puede crecer y cómo se pueden hacer las cosas, pero nosotros no vemos ese aumento de IVA al 21. Desde luego. Bueno, Guillermo, mucha suerte. Únicamente quería comentarte, sí, rápido. Luego nunca te puedo decir nada, pero bueno, en cuanto a me preguntabas por clientes y crecimiento, ¿sí? Pues bueno, estas semanas hemos estado, la verdad, que muy intenso en
lo que es tu trabajo y bueno, y viajes, ya te contaré que estuvimos en Rimini, en un evento impresionante que costó Roots, y con todas las compañías más importantes ahí del mundo, en la parte de conectividad en Europa, y la verdad que se aprende mucho. Y quería comentarte que, bueno, se ha firmado un acuerdo con la compañía estatal mexicana en México. Muy bien, estupendo. Sí. Mercado emergente también, mercado importante. Exacto. Y bueno, y en Estados Unidos se ha firmado un contrato de carga con American Airlines. Muy bien. Que el otro día, pues comentábamos en las reuniones, digo, bueno, esto nos lo llegan a contar hace 3 años y nos hubiéramos reído, ¿no? Pero bueno. Pero ahí estáis, porque ¿sabes qué pasa, querido amigo? Porque el buen trabajo al final da frutos. Claro. Y así estáis. Nada, muy agradecidos, sobre todo por la confianza que nos han dado, y al final, como son dos compañías, pues en su parte, pues cada una, pues mexicana está creciendo muchísimo, tiene ahora unas rutas. Bueno, ahora se enfrentan a un mundial, además. Sí. Que va a coger, y Estados Unidos, la parte de American Airlines, la parte de carga, pues bueno, le vamos a aportar red y canales. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y mexicana ¡Qué notición me estás dando, querido amigo! Bueno, pero es que es viernes y está lluvioso el día. Eso. Bueno, conviene recordar que este mundial, que está ya a la vuelta de la esquina, que va a arrancar dentro de unos días, nada, se va a celebrar, pues eso, en México, en Estados Unidos y en Canadá también, ¿eh? Ayer, la selección española hizo esa pachanguilla, porque ayer fue una pachanguilla con Irak, que por cierto a mí me alegró mucho de ver a Irak representado como país, que creo que es algo muy bonito, que recuperase la normalidad, también un país que ha sufrido mucho. O sea, a mí me pareció muy interesante, y además que la Federación Española, una selección como la nuestra, que es de las más importantes del mundo, le diese visibilidad a una selección como esta, ¿no? Con todo, ¿crees que vamos a ganar, ¿no? Yo creo que yo me pongo como favoritos. Creo que la selección a su nivel es el mejor equipo del mundo. A su nivel. Vamos a semifinales, yo lo veo. No, a su nivel el mejor equipo del mundo, sin duda. Con todos mis respetos a Argentina, si la selección carbura al 100% de sus posibilidades, no hay ninguna selección que esté por encima de la española. Pero bueno, esto es venirme arriba. Pero como esto es a un partido, en un mundial sabes que un partido se te puede complicar, porque todos son eliminatorias y pueden pasar 1.000.000 de cosas. Un abrazo grande, Guillermo. Cuídate mucho. Enorme. Venga, gracias. Venga, igualmente, adiós. Guillermo López Lázaro, director de mercados de Euro Airlines, que ha estado con nosotros comentándonos esa última hora también, donde la compañía valenciana pues va a empezar a trabajar y operar con American Airlines, sobre todo en el ámbito de la carga, logística, motivada por, entre otras cuestiones, con México, a raíz de la celebración de ese campeonato del mundo de fútbol, de ese mundial que se va a disputar ya dentro de unos días. Venga, vamos con unos consejos para la Puli, y a la vuelta hablamos ya con José Luis Pollatos, con Fernando Ballester, y hablamos un poquito de, como siempre, de consultoría, de marketing, de comunicación, etcétera, aquí en Intercafé. Estás escuchando Intercafé. Mañana es tarde. Todas las mañanas nos volcamos para que tengas todo lo que buscas en una revista radiofónica. Mañana es tarde. Un amplio equipo trabaja para ofrecerte curiosidades, noticias, reportajes, entrevistas, debates y la información del momento. Mañana es tarde. De lunes a viernes de 12 a 2 con Juanfran Barberá. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes MIC diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes MIC, solidez, innovación, resultados. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida.
diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Venga, que llegamos tarde. Vale, ya. Sí, ya bajamos. ¿Quién es? El taxi. Si no te he oído llamar. Lo he pedido a través de la aplicación Pide Taxi. Funciona genial. Yo suelo llamar al 963 70 33 33, pero probaré Pide Taxi. Descárgatela ahora en el taxi y vamos, que al final llegamos tarde. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi y Teletaxi. Estás escuchando Intercafé. Pues nada, vamos a encarar la última media hora de la semana, como es habitual aquí, como todos los viernes, o casi todos los viernes, cuando mi buen amigo José Luis Pollatos está por aquí y tiene a bien poder venir. ¿Qué tal? Buenos días, amigo. Buenos días, José Luis, que no pudimos estar la semana pasada. Qué alto te has puesto en la silla. Me has crecido de manera importante. Vamos a regular un pelín, ahí. Mejor, para que quede más estable ahí. Hombre, los tres, ninguno de los tres somos bajitos. El más alto es Fernando, pero bueno, Fernando Ballester, amigo. Buenos días. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bueno, sin vernos delante de un micro. Eso te iba a decir, porque vernos nos vemos de vez en cuando, en algún evento, pero fuera, es verdad que fuera de antena sí que os hay en antena hace mucho más tiempo. Bueno, ¿qué tal, amigo? Pues estás? Muy bien, mira, con lluvia, con tráfico, viniendo de Elche, acabo de llegar del Mediterranean Digital Summit. Ah, muy bien. Sí, con tu buen amigo. Con mi buen amigo Antonio Moratalla, que la semana que viene lo tendremos aquí en antena para que nos cuente qué tal ha ido, pero la verdad que fue un éxito, sí. En IFA, el grupo en la feria. En la feria. Institución Feria de Alicantina. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal que ha sido? ¿1 o 2 días? ¿Cómo ha sido? Sí, ha sido un día entero de trabajo, con talleres, con ponencias, muy interesante. La verdad es que toda la región de Alicante, y a mí también me gusta decir Alicante y Murcia, aunque no sea Comunidad Valenciana, pero es que son pero van de la mano. Van de la mano realmente. Y oye, hay que ver la cantidad de empresas, de emprendedores, de crecimiento que tiene. El parque empresarial de Elche es espectacular. Sí, Torrellano. O sea, es una auténtica maravilla. No sé, Fernando, si tú lo conoces. Lo he manejado menos. Ven, acércate un poquito al micro, amigo. Bueno, por lo demás, y en este Mediterranean Summit, pues, ¿qué edición cumple? Pues esta ha sido también la primera edición. La primera edición ha arrancado el foro. Ha arrancado el foro y la verdad es que ha tenido mucho éxito para lo que es la zona de Alicante y Murcia. No tanto como el Valencia Digital, el Valencia Emotion, el Valencia Digital Emotion que se hace en Valencia, pero sí que la verdad que puede estar contento mi amigo Antonio del éxito que ha tenido. A ver si lo cuenta. No sé si podremos tenerlo aquí a nivel personal, pero por lo menos que nos cuente, porque ha habido marcas muy interesantes y ponencias y bueno, pues todo lo que se ha hablado, pues lo que estamos ahora hablando todos, ¿no? De la inteligencia artificial aplicada a los negocios digitales. Claro, es que esto de hablar de la IA, como siempre mencionamos, está muy bien, como concepto ambiguo, pero hay que ver quiénes son los que los están aplicando, de qué manera, con qué, ¿sabes? Expertos que estén realmente el día a día aplicando pues herramientas y sobre todo estrategia, ¿no? A veces estrategia, esa es la palabra. Bueno, Fernando es un hombre también polivalente, ¿no? Que también va haciendo distintas cosas. Ahora está, si no me equivoco, corrígeme, si digo algo mal, eres director de negocio, por ejemplo, de DNA, ¿no? DNA Inc. Correcto. Vale, utilizáis la nomenclatura del ADN, dándole vuelta. Bueno, ADN realmente en inglés es DNA, ¿no? Sí, correcto. ¿no? Sí. Dynamic, ¿cómo es el nombre en inglés? Del ADN. Bueno, pues ella es DNA.
Bueno, pero os centráis en el ámbito también de la comunicación, facilitándonos la vida a los medios y a otro ámbito. Porque, es decir, en esa fase de desarrollo que estamos ahora mismo en el término de la comunicación como tal, ¿no? Lo que hablamos habitualmente con José Luis, con todo lo que ello conlleva y todo el proceso de digitalización que obviamente estamos experimentando, porque los medios no somos ajenos a todo este, como digo, este modelo de transformación a nivel mundial. Es decir, cuéntanos un poquito también lo que hacéis y así iremos ensamblando piezas. Te cuento la historia, sobre todo, porque yo creo que eso también es una historia de talento valenciano. Muy bien. Que a veces somos los primeros que desconocemos lo que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Y yo creo que esto es interesante, porque DNA realmente es una empresa de origen holandés, ¿no? Lo que pasa es que empezó a trabajar con un estudio valenciano de diseño de producto digital, conocido como el Meunebot, y la química fue tan grande que acabaron adquiriendo el estudio y entonces nos incorporamos a la aventura de DNA y somos una empresa ya de 130 personas. 130 personas. Con sede en Ámsterdam, estudio creativo que se mantiene en Valencia con 30 diseñadores. Además, muchos de ellos formados en un máster propio en Barreira, que es una de las escuelas también de referencia. De referencia, exacto. No solo aquí, sino en el panorama nacional de arte y diseño. Y también una oficina comercial que ahora está creciendo en la parte de ingeniería en Madrid. Y estamos trabajando pues para empresas cotizadas en el Nasdaq de primer nivel, grandes tecnológicas. Desde aquí, con talento valenciano. Que esto... Aportando, por ejemplo, Fernando, hombre, esto hay que sacar pecho. Claro, permíteme la expresión. Por hay eso, que sacar pecho. Por eso, antes de decirte lo que hacemos, quería contarte la historia, porque claro, yo creo que es algo que muy nos lo tenemos que creer, ¿no? Muy bonita, y sobre todo porque históricamente estamos con esos niveles de creatividad. Mira, te hago una pincelada respecto a Barreira, que es un poco desde el ámbito también privado, desde también la histórica Artes y Oficios. Pues en Artes y Oficios en Valencia, por ejemplo, estudió un tal Sorolla. Por ejemplo, ¿os suena, no? Un tal Sorolla. Es decir, la creatividad no nos viene ya de hace muchos siglos, ¿no? Y por tanto, esto me parece muy, muy bonito. Ahora vamos a profundizar en esto, José, porque por cierto, Valencia Emotion, voy a recordarlo, se va a celebrar el próximo día 30 de septiembre. Correcto, 30 de septiembre en CaixaForum. Esta semana que viene ya tendremos la nueva web. ¿Tienes abierta ya la inscripción? Ya me estoy poniendo nervioso. La semana que viene abrimos inscripción. Venga. Y a partir de aquí, bueno, un ejemplo, ¿no? Lo que estamos hablando de comunicación, de transformación digital, etcétera. Espero que DNA esté allí, que también presente todo lo que están haciendo, que ahora nos contará Fernando, pero muy interesante porque, como decía él, ¿no? Esas empresas valencianas que están creciendo tanto a nivel tecnológico y a nivel digital, y que hay que darles voz y hay que darles un foro donde puedan contarlo a nivel nacional y a nivel internacional. Y la aplicación, que ahora Fernando nos contará más detalles, que pueden tener en todos los ámbitos. Correcto, así es. Todos estos procesos digitales. Sí, pero vamos, ¿te acuerdas de Noelia de Bestaceta, que estuvo aquí, por ejemplo, que dices, bueno, pues todo lo que es el sector industrial, a veces hay sectores en los que dicen, bueno, esto no va con nosotros? Pues sí, justamente ahí donde hay más oportunidad de crecimiento, ¿no? En el ámbito del negocio digital. Y eso es lo que yo creo que Fernando nos puede dar mucha luz en cuanto a, ahí estamos viendo la página web, en cuanto a los proyectos a nivel internacional que están llevando desde Valencia. Claro, para empezar, las aplicaciones, Fernando, son múltiples a todos los niveles, es decir, y todo tipo de perfiles. Estamos hablando de que estáis trabajando con compañías ya cotizadas y compañías también muy importantes, pero como decimos aquí también siempre, también creo que es una buena oportunidad o ocasión para intentar trabajar y desarrollar modelos de plataformas que ayuden también a la digitalización en su conjunto, ¿no? Porque lo que está claro es que algunos que todavía se están pensando lo de la web, que esto no es broma, ¿eh? Hay quien todavía se está pensando lo de la web. Evidentemente ya el siguiente rato ya tiene que ver con la IA, y yo tengo la impresión de que ya en el presente, como no trabajes con la IA muy implantada, no vas a poder ser competitivo en distintos ámbitos, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esta base, qué es lo que hacéis en DNA. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es ayudar a empresas ambiciosas a imaginar, diseñar y lanzar sus grandes proyectos digitales. Y te pongo un ejemplo ahora que dices el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros trabajamos con empresas, como te digo, pues CRMs que usan empresas gigantes de todo el mundo, pasarelas de pago que todos conocemos, que están, como decía antes, cotizadas en el Nasdaq,
herramientas de mensajería, Slack seguramente os sonará, o sea, son empresas de primer nivel tecnológico, ¿no? Y estas compañías lo que están haciendo ahora con partners como nosotros es decir, oye, nosotros tenemos un producto, somos una posición dominante en el mercado, es decir, ya van bien, ¿no? Pero lo tiran abajo, por así decirlo, un poco drástico, no voy a hablar, pero al final lo que dicen es, oye, esto ha cambiado, las reglas del juego han cambiado y la experiencia que tenemos que darle a nuestro usuario es totalmente distinta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú mismo lo sabrás, ¿no? ¿Cómo buscas ahora algo? Pues ya no buscas tanto en Google, ¿no? Te vas más a un chat GPT. A un chat GPT, pues, una IA. Claro, pues estos productos, ¿no? Lo que dicen es, oye, la gente, la forma de interactuar está cambiando, ¿no? Y lo que esperan de cuando usan nuestro producto es que esa experiencia nativa de inteligencia artificial también esté incorporada, ¿no? Entonces, si estas empresas que ya tienen una posición dominante piensan así, los que no tengan esa posición o lo hacen o no van a llegar a nada. Sí, sin duda. Se pueden quedar atrás, totalmente cierto. No, y que los productos digitales ya no es simplemente una web, es que puede ser desde una app, puede ser. Hay muchos productos digitales ya que las empresas están incorporando. Sí, ahí nosotros lo que decimos es que somos agnósticos un poco en cuanto al soporte y el dispositivo, ¿no? Hemos trabajado para empresas de automoción diseñando lo que es el infoentretenimiento del vehículo, el cockpit digital. Esto no es una web, es una aplicación, pero no es una aplicación al uso para consumir desde un teléfono móvil, pero al final es una interfaz donde el usuario interactúa y ya si nos ponemos un poco en visión futura, es que si vamos a una conducción autónoma, esa pantalla vas a poder hacer o deberías poder hacer mucho más de lo que te permite hoy en día. Uber ha anunciado que, no sé si lo digo a ojo, no sé si es a finales de este año o creo que para el año que viene, y bueno, de esto José Luis ya ha visto estos coches autónomos en Estados Unidos, van a empezar a rodar por nuestras carreteras en España, o fundamentalmente también por las ciudades, porque en principio aquí la idea es que tengan un recorrido urbano, pero esto ya está aquí, es un ejemplo respecto de la digitalización, ¿no? Y aquí estamos viendo múltiples aplicaciones. Y antes de eso veremos carritos por la calle autónomos con luces que se pondrán a tu lado en el semáforo, cruzarán contigo. Pero de transporte. Sí, que se irán a repartir un sobre a casa de alguien y irán haciendo y dirán, bueno, pero ¿esto qué es? Vamos a tener todas las calles llenas de cacharros por ahí. Van a ser cacharros autónomos con luces, con banderitas para que no chocarte con ellos y esto con un pequeño claxoncillo, ¿no? Esto que veíamos en las películas de ciencia ficción. Pero es que está pasando. Nos faltan los taxis voladores que también llegarán. que no se plantean tanto, yo creo que porque lo hemos visto, ¿recuerdas? En la última edición del BDS precisamente, que os acordaréis que había un taxi volador. Es más un problema de operativo en cuanto al tema por temas de seguridad aérea, más que por tema de tecnología. De que se puede hacer. Sí. Estaba Fernando levantando la mano, lo que decía antes. Porque también hablando de soportes, ¿no? Y de que, bueno, pues aplicaciones, webs, etcétera. Un caso práctico de algo un poco también fuera del radar es en realidad mixta, ¿no? Trabajamos para la Renfe holandesa y lo que hacemos es, con unas gafas de realidad virtual, entrenar a los maquinistas, porque por legislación pues tienen que pasar un entrenamiento al año y con la forma en la que lo hacían era pues trasladándolos a un centro físico. Claro, bueno, Holanda no es tan grande, ¿no? Pero imagínate esto en España, que tienes que trasladar a maquinistas de todo el país a un centro que seguramente solo habrá uno en todo el país, que ya sabemos todos dónde va a estar, que no es más que en el centro, y el coste que eso conlleva, ¿no? Pues con unas gafas lo que haces es un poco facilitar que esto suceda de manera más remota, y también la forma de interactuar, pues yo creo que para el usuario es mucho más multidispositivos, multitecnología. Lo que yo veo que está claro es que las marcas ya están adoptando una estrategia, lo que llaman los americanos de always on, ¿no? De que siempre conectadas, siempre tienen que estar tocando al consumidor, siempre tienen que estar, lo que dice muchas veces José Luis, oye, mira, Coca-Cola está en todos los sitios y sigue estando, pues es por eso, porque están adoptando esa estrategia de siempre tener presencia. No, desde luego, desde distintos ámbitos, efectivamente. Y luego el capítulo de la digitalización, es que aquí lo comentamos, José Luis, cada semana, pero yo tengo la percepción de que todavía estamos
Fernando, un poco casi los orígenes de la digitalización, ¿no? Es que por eso yo insisto, y lo comentamos en otro término, y por eso hay eventos como Valencia Emotion que son tan relevantes. Es decir, porque hay que poner encima de la mesa y realmente la gente debe entender, y no solo a través de las grandes compañías o los que ya operáis estos niveles, sino que a distintas escalas de las empresas, que o estás ya inmerso en esto o es que no vas a poder competir. O sea, que no vas a poder casi... En mi caso es como, por ejemplo, intentar hablar con la administración, ¿no? Cada vez más digitalizada. Es decir, es que esto ya es una realidad. De hecho, leía el otro día una frase que decía que en unos años solo habrá ya dos tipos de empresa: las que han sabido integrar la inteligencia artificial y las que han muerto. Entonces, esto es así, ¿no? Es cierto que, como tú dices, estamos un poco en esa fase inicial de una segunda revolución digital, porque yo creo que esto lo vuelve a cambiar todo, ¿no? Si volvemos un poco a los orígenes, pues decíamos, bueno, el que no se adapte a Internet, ¿no? A lo online, morirá. Yo creo que ese capítulo ya lo hemos pasado, ¿no? Y ahora es saber integrar la inteligencia artificial, porque por procesos, ganar tiempo, mejores resultados, también el usuario te lo va a demandar, es decir, toda la corriente va hacia ahí. Por ejemplo, la experiencia que tenéis vosotros en DNA, ¿no? Con distintos modelos, aplicaciones, desarrollo, ¿cómo trabajáis? Como es obvio, tenéis compañías de distinta índole, pero bueno, me parece que podemos sacar algunos ejemplos interesantes. Dos ejemplos reales de cómo lo estamos utilizando, cómo lo estamos aplicando hoy en día, ¿no? Por ejemplo, estas empresas que te decía que rompen un poco su producto, ¿no? Pero no saben lo que quieren, saben que hay una dirección, pero no está aterrizado. Anteriormente, pues para aterrizar esto, hay muchas horas... Hay muchas horas de diseño, ¿no? Pues para conceptualizar ideas, etcétera. Este proceso se agiliza mucho con prototipado a través de inteligencia artificial. Ese, por ejemplo, es un caso práctico, ¿no? Y luego también toda la recogida de información de los usuarios es mucho más ágil. Incluso ahora puedes hacer lo que llamamos el research con usuarios sintéticos. Es decir, antes, cuando tú quieres saber un poco al usuario, oye, un test A/B, ¿no? ¿Qué te parece mejor esto? ¿Así? ¿Cómo convierte más? La dificultad de reclutar a los usuarios, pues porque lleva tiempo, tienes que ponerles un incentivo. Ahora puedes generar usuarios sintéticos, que se llama, ¿no? Y también obtener, pues, cierto entendimiento que te permita tomar una dirección. O sea, un focus group, ¿no? Una especie de testeo, de encuesta a usuarios que no son virtuales, que no son humanos, exacto, a usuarios que son virtuales, que actúan como ellos. Es muy interesante porque, claro, luego dentro del ámbito de la figuración virtual estamos hablando también de distintos escenarios, ¿no? De muchas cosas. Y de muchas aplicaciones. Y luego el otro ejemplo sería en la parte de cuando ya tienes un producto construido, lo que se llama el QA, ¿no? Que sabéis que es un poco, pues, toda esa revisión para detectar errores antes del lanzamiento, que al final también se hacía con un equipo humano, pues testeando todos los casos posibles, los flujos. Ahora también puedes utilizar la inteligencia artificial para hacer una simulación de todo esto y reducir mucho el tiempo, incluso que sea 100% no humana, y luego supervisas un poco el resultado final con los técnicos, ¿no? Con los programadores, pero ya has agilizado una buena parte del proceso. Esta es otra. Luego también todo el concepto de las empresas cambia totalmente toda la historia, José Luis, porque estamos hablando de distintos modelos, con lo que ello conlleva, con, no sé si decir, con una especie de ejército de programadores y de consultores tecnológicos, pero sí que duda cabe que hay que ir reforzando e incorporando determinadas y distintas piezas de equipos. Totalmente. Pero fíjate que al mismo tiempo esto lo que ha demostrado es que el networking y el trabajo presencial entre personas tiene más valor. Es insustituible. Eso es insustituible. Entonces, estar en eventos como el que os comentaba que estuve ayer en Elche, o el que viene el 30 de septiembre en Valencia, o otros como el BDS, etcétera, es que es fundamental, porque es donde las personas entienden qué puede hacer cada empresa, qué puede hacer cada uno, qué valor puede aportar cada equipo. Y eso solamente se puede conseguir así, ¿no? Con el expertise, la experiencia y pensar de una forma estratégica, ¿no? Estoy muy de acuerdo y además me viene muy al hilo. No sé si es este fin de semana o el siguiente, pero se celebra el Startup Weekend en Valencia. Startup Weekend. Bueno, pero aquello es la herencia de aquellos weekends históricos. Claro, exacto. Aquello que arrancó hace ¿cuánto ya? Hace casi 15 años. Claro, yo estuve y era parte del equipo organizador de las primeras ediciones. Pero
aquello era, madre mía. Sí. Y queda como en las antípodas. Totalmente. Y me alegré mucho cuando vi que se repetía, ¿no? Que alguien ha tomado las riendas, y enhorabuena por hacerlo, porque yo creo que es un evento muy necesario para despertar esa curiosidad emprendedora en los más jóvenes. Y lo que tú dices, ¿no? O sea, atender a asistir a ese tipo de eventos, yo creo que es insustituible, te genera mucho network yo, por ejemplo, estoy hoy aquí porque en su día participé también de ese tipo de cosas y conocí gente, y un poco, pues yo creo que eso siempre te aporta mucho. Madre mía, ¿tú te acuerdas de aquello? No, esto ya me lo perdí. No sé si es que me pillo en mi época fuera. Es que, pero... bueno, es que Fernando era un chavalín. Sí. Oye, es una persona joven, pero es que era un chavalín. Hasta era joven yo. Sí. Claro, es que hace mucho tiempo. Es curioso porque... De aquellos weekends. Nos mantenemos jóvenes weekends. Es curioso porque se hacía de viernes a domingo, trabajabas en una idea y presentabas un proyecto el domingo. Yo creo que ahora con la inteligencia artificial lo habrán reducido ahora a mínima expresión. Pero aquellos eventos, mira, por sacar cosas positivas del tema del emprendimiento, sobre lo que estamos hablando, había, yo recuerdo, una afluencia enorme de gente. ¿Te acuerdas? Sí. Estamos hablando de hace 15 años, que el concepto del emprendimiento, acordaros, es que el BDS no existía hace tantos años. No había ecosistema. No había ecosistema. Esa es la palabra. No había evento clave, no había Startup Valencia casi. Es decir, no había voluntad política o dirección política todavía tampoco alrededor de esto. Yo recuerdo un evento que traje a Valencia con mi compañero Andrew Zarik de Nueva York, que trajimos Digital Dumbo, que era un evento que se hacía de networking en Estados Unidos, en Brooklyn. Lo trajimos a Valencia, fue un éxito. De ahí nos fuimos a Londres, a Boston, en fin. Fueron como los inicios de los primeros eventos de networking digital. Me entrevistaban en Canal Nou y me preguntó en directo el presentador: ¿Això del networking? ¿Això qué es? Networking. Bueno, y decías ¿Això qué es del networking? Decías startup y nadie sabía. Había que explicar la palabra startup también, ¿no? Bueno, es que el concepto startup, evidentemente, los que veníais ya. Bueno, tú en aquella época estarías en Estados Unidos. Bueno, casi. Pero no viviendo en Miami, pero sí yendo bastante a Nueva York por el evento este que te digo, que bueno, esta persona ahora es vicepresidente de innovación en Verizon. Es decir, que es verdad que de aquella época han surgido pues grandes talentos, que están en grandes empresas, y algunos pues ya emprendiendo por su cuenta también con gran éxito. Bueno, ¿qué me puedes adelantar, José Luis? Bueno, por ejemplo, tú y con el tema de DNA, venga, más cosas que estéis haciendo. Más cosas. José pega un troquito de agua. ¿Te ha parecido poco? No, hombre, yo siempre tengo que preguntaros más cosas, claro. Y en fin. Y sobre todo lo que hablamos, ¿no? Que yo creo que es insistir en este punto, que es la canalización hacia el modelo digital, ¿no? Es decir, todo la gente, porque en determinadas compañías, sobre todo de nueva base, las startups ya tienen claro el concepto como tal, vale, bien, pero en muchas otras creo que está todo por hacer. Yo insisto en esto es como hablar de una infrafinanciación. Sí. Hablo un millón de veces de esto como un millón de veces como el corredor mediterráneo. Sí, como el corredor mediterráneo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, ahora estamos también participando con un banco en España que ganamos el Open Innovation Challenge, pues ese tipo de procesos, ¿no? de las empresas que quieren innovar, pero igual no. Bueno, pues a veces no tienen el tiempo tampoco de detenerse, ¿no? O son políticas internas muy rígidas, pues abren este tipo de procesos, ¿no? Y también eso permite que empresas como la nuestra o empresas que ya tienen un producto, nosotros vamos más con una metodología y un servicio, pero también puede ir una startup que tenga un producto y tratar de acoplarlo en la corporate, pues pongan en marcha nuevas iniciativas. En el caso del banco, por ejemplo, es acercar la educación financiera a la generación Z, ¿no? Que ya sabemos todos un poco, seguro que aquí también se ha hablado mucho de esto, pues la importancia de que sepan manejar pues ahorros, inversión, conceptos que igual es una nómina de trabajo, todo esto también pues de todos una los forma procesos que se pueden ir automatizando. Exacto, pues todo esto a través... Lo que es, permíteme, lo que es también todo el proceso repetitivo. Eso es. Que yo creo que una de las grandes claves del tema de la IA, y perdona que te corte, tiene que ver con este punto. Sabes que aquí lo hablamos mucho. Porque eso es quitarnos un poco, permitidme la expresión, un poco de morralla en el sentido de que es todo muy repetitivo. Entonces yo creo que el ser humano
si somos capaces de utilizar bien la IA... Pero luego tenemos que estar nosotros para supervisar ese proceso. Claro, ahí va. Eso una. Y segundo, una cosa es, efectivamente, supervisando ese proceso y con ese carácter repetitivo, pero creo realmente que si sabemos aprovechar bien la IA, más allá de aquellos que siempre la utilicen para hacer fechorías, porque esto, pues ya que hablamos de DNA o de ADN, lamentablemente va en los genes de algunos que piensan únicamente en hacer cosas malas. Los malos siempre están. Porque siempre va a estar ahí, pero en la parte de eliminar esos procesos repetitivos, Fernando, luego tendremos la oportunidad todos de poder desarrollar la creatividad. Todo esto irá en una mejora de salud mental, y esto lo digo en serio, porque hay mucha gente que se quema de hacer un poco siempre lo mismo, porque acaba cayendo en un modelo rutinario, porque el ser humano, aunque lo parezca, no está hecho para tantas rutinas, está hecho para determinadas rutinas de vida, hábitos. De hábitos de existencia, pero para hacer determinadas funciones nos quema, nos cansa a todos, ¿no? Y ahí es donde creo que la IA puede aportar un valor. ¿Qué piensas? Sí, a ver, tampoco, quiero decir, yo creo que no hay una respuesta todavía, ¿no? Todos estamos descubriendo, ¿no? Nosotros, como te decía, pues la incorporamos en algunos procesos, como el tema del prototipado, pero también es verdad que los diseñadores son muy creativos y a veces, pues como decís, ¿no? Tienes que estar supervisando el proceso porque, bueno, la máquina para este tipo de procesos un poco más creativos todavía le cuesta, ¿no? Yo creo que es mejor en otro tipo de acciones, ¿no? Pero bueno, sin duda yo creo que un poco el resumen sería si hay empresas punteras que ya marcan ahí el camino, tenlo claro que no te quedes atrás. Claro, exacto, que esa es la dirección que debes tomar también en tu organización. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que además la guía queda demostrado a día de hoy, y lo ha dicho ahora José Luis, una clave muy importante tiene que ver la supervisión. O sea, la guía está todavía lejísimos de acercarse mínimamente al conocimiento humano, por eso comete tantos errores. Claro. Porque al final nosotros la tenemos que entrenar y lo que no podemos comparar es un sistema de inteligencia artificial con un modelo como el nuestro evolutivo de milenios. Entonces, claro, los procesos no se van a producir de la noche a la mañana. La IA en un periodo X ya tendrá otra capacidad de ir ayudando, pero esto se da con el paso del tiempo. Y luego una reflexión, si me permites, también a nivel ecosistema, muy interesante que veo es que al final, pues, oye, Valencia lo está haciendo muy bien, es el tercer ecosistema nacional muy consolidado, ¿no? Pero también creciendo. Siempre decimos que al final las diferencias, porque el capital manda, ¿no? Pues son grandes con Madrid, Barcelona y el resto. Yo creo que la inteligencia artificial reduce esa dependencia del capital. Sí, qué buena frase. Y también para un ecosistema como Valencia, que tiene mucha capacidad de atraer talento por la ciudad, por lo que ofrece, etcétera. Y la comunidad, además, es un conjunto. Sí, exacto. Claro, porque hay más ecosistemas. Hemos hablado antes del caso de eso. Es que nosotros tenemos, permíteme, yo creo que una de las ofertas posiblemente más completas de Europa. Hablamos de Valencia, de un epicentro de ecosistema, pero es que luego fíjate todo lo que tenemos. Sí, yo desde mi propia consultoría, lo que hago mi trabajo de lo que llaman el Poyatos Consulting, que es el soft landing, ¿no? O sea, el aterrizar a empresas extranjeras que vienen a la región, y que nosotros desde mi consultoría pues trabajamos con ellos en el acceso a líderes, a decisores, en prepararles una agenda comercial, una agenda de visibilidad, contactos con medios, en fin, todas estas áreas son muy demandadas, pero porque vienen aquí, porque esta región es una región de acogida a empresas y a ejecutivos a nivel internacional. Y eso que tenemos una política fiscal que es muy mejorable. Eso es a pesar de los esfuerzos, hay que decirlo, de la Generalitat, que trata de ir rebajando la presión fiscal. Pero es verdad que las autonomías en su conjunto respecto de políticas del gobierno central, bueno, es que ahora mismo no tenemos gobierno, ya lo sabéis. Ahora mismo tenemos un desgobierno, pero no tenemos un gobierno serio. Todo lo que hay ahora no es nada. Pero es verdad que de cara a la inversión es muy importante, porque a pesar de todo, por increíble que parezca, y os lo pregunto a los dos muy rápido, a pesar de todo generamos cierta estabilidad, a pesar del desastre que tenemos, pero bueno, sí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, pues yo creo que es un poco por la voluntad de las personas y de las empresas de tirar adelante un poco independientemente, ¿no? Tenemos un marco de seguridad, tenemos dentro de lo que bueno, estamos en Europa, ¿no? Estamos en Europa. Gracias a Dios pues estamos en Europa, estamos en una regulación europea. Hay una iniciativa privada, como dice Fernando, muy interesante. Yo creo que tenemos un gen emprendedor en esta región, que somos muy creativos y que somos muy lanzados. Y entonces, pues todo esto los nómadas digitales lo ven, ¿no? Y quieren venir aquí. Y la calidad de vida. Y la calidad de vida, por supuesto. Sí, y te pongo un ejemplo de microeconomía, ¿no? Mi mujer, por ejemplo, tiene una clínica de fisioterapia para mujeres embarazadas, de suelo pélvico, etcétera, y tiene ya pues casi 10 años de trayectoria en Valencia. Te digo que
cuando empezó y ahora tiene, pues te diría un 7, 8 de cada 10 pacientes son extranjeras. Cambia un poco también un poco de cómo está cambiando la ciudad, ¿no? Por un poco por lo que decías tú, ¿no? Y es gente que se instala aquí, muchos de ellos trabajan en el sector digital y se trasladan con toda su familia. Quiero decir, ya no es una persona sola que va un poco dando tumbos por la vida. De ahí ¿no? la importancia de esa atracción, de esa captación de esos nómadas, para que luego precisamente, como tú dices, se asienten, ¿no?, a nivel familiar y a nivel empresarial. Exacto. Y es verdad lo que estamos hablando, por ejemplo, en este año, que en muchos casos, muchas de las regulaciones de inmigrantes va a ser de gente ya instalada. Es otro detalle. Una pincelada. La semana que viene estaré jueves y viernes en un evento que se llama Smart Business de Cámara de Comercio, que precisamente va a hablar de todo esto. Pero vendrás aquí. No te escapes, amigo. Quiero hablar de un libro porque siempre... Rápido. Y hoy vamos a hablar de Nunca comas solo, hablando de la importancia del networking, que lo hemos comentado durante el programa. Me quedo con el título, me encanta. Gracias, José Luis y maestro. Venga. Y gracias también a Fernando. Gracias a Tenas hasta la parte técnica, que en una hora estará de vuelta con Juan Fran Barberá, Ramón Ferrer y todo el equipazo de Mañana es Tarde. Buen fin de semana, a pesar de todo. Volvemos el lunes.